El tema de hoy es un tema, como le decía, bastante importante para nuestro crecimiento espiritual. Lo hemos titulado la enseñanza Superando el rechazo. Superando el rechazo. Es un tema también enfocado en la sanidad de nuestro corazón, ¿verdad? Porque ¿quién no ha sufrido de rechazo? Pero hoy, a través de la Escritura, de la palabra de Dios, que tiene el poder de sanarnos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para sanar nuestra vida y para que lo que hayamos vivido no sea para detenernos, sino que con la ayuda del Señor sanemos esa parte en nuestra vida y podamos seguir avanzando y escalando peldaños en el crecimiento espiritual y en el conocimiento de Dios. Bien, hemos basado la enseñanza en el libro de Hechos, capítulo 7, verso del 20 al 28. Dice así la Escritura, la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? En estos textos del libro de Hechos, estos textos nos muestran una nueva visión de la vida de Moisés, que no se encuentra o que no la encontramos en el libro de Éxodo. En esta historia del libro de Hechos nos muestra a un Moisés, cuando Moisés vivía en el palacio del faraón, nos muestra que era un Moisés, era un hombre con características impresionantes, extraordinarias, con características excepcionales. Dice que Moisés era un hombre enseñado en la sabiduría, en toda la sabiduría de los egipcios. Pero también dice que era un hombre poderoso en palabras y en obras. Y también dice que Moisés era un hombre que tenía en su corazón ser el libertador de sus hermanos hebreos. Pero él quería hacerlo a su manera, en su fuerza y a la fuerza. Pero podemos ver también algo importante en la Escritura. Podemos ver que los hermanos hebreos no aceptaron a Moisés, sino no se alegraron porque tenían a alguien que quería defenderlos, que quería luchar por ellos, sino por el contrario, ellos no lo aceptaron ni se alegraron, sino que lo rechazaron. Moisés fue rechazado completamente y lo registramos en el libro, en el texto que leímos, en el verso 27 del capítulo 7. Dice: entonces el que maltrataba a su prójimo, dice, le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? El texto nos muestra claramente que así como pensaba este hebreo, también pensaban sus otros hermanos. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ellos no se alegraban ni tampoco aceptaban
que Moisés quisiera ser el libertador de ellos. Moisés entonces recibió el rechazo de su propio pueblo. Luego de ser rechazado, muestra la escritura que se fue a la tierra de Madián. Madián significa juicio. Por ese rechazo, él se fue, pero Moisés se fue herido. Moisés se fue golpeado por esa situación. Ese rechazo produjo en la vida de Moisés muchos cambios. Yo diría que cambió totalmente su vida. Como también un rechazo puede provocar cambios grandes en nuestra vida, así lo produjo en la vida de Moisés. ¿Qué produjo en Moisés el rechazo? Produjo varias cosas que también nos puede suceder a nosotros. El rechazo produjo en Moisés menosprecio por sí mismo. Ya Moisés no era seguro de sí mismo como cuando estaba en el palacio del faraón. Leamos Éxodo capítulo 30, verso del 10 al 11. Dice la escritura: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que me vaya o para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La primera frase o la primera pregunta con la pregunta que responde Moisés nos muestra claramente que Moisés se sentía poca cosa, que su autoestima estaba en el suelo. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Él se sentía nada delante del faraón. Él se sentía nada. En el capítulo 4, verso 12, sigue diciendo la escritura: ahora pues ve y yo estaré en tu boca, le está diciendo Dios a Moisés, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Se sentía inseguro e incapaz de hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Se sentía incapaz de hacer las cosas. ¿Cómo cambió radicalmente la vida de este hombre seguro, de palabras poderosas? Se había convertido en un hombre inseguro. ¿Qué más produjo el rechazo en la vida de Moisés? Moisés, como les decía, pasó de ser un hombre poderoso en palabra y en hechos, y se convirtió en un hombre tardo de habla y torpe de lengua. Leamos Éxodo capítulo 4, verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. La escritura muestra que cuando Moisés estaba en el palacio del faraón, tal vez tenía una posición distinta y era un hombre poderoso en palabras, dice la escritura. Pero ahora que ya no estaba allí, que estaba lejos de allí, en Madián, su vida había cambiado. El rechazo que recibió por parte de sus hermanos hebreos empezó a cambiar la personalidad, a cambiar la vida de Moisés. ¿Qué más produjo en Moisés el rechazo? Moisés ya no era un hombre valiente, sino un hombre temeroso
lleno de dudas e incrédulo. Eso lo encontramos en Éxodo, capítulo 4, verso 1. Dice: entonces respondió Moisés y dijo: y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen: ¿no se te ha aparecido el Señor? Con esa expresión, y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, muestra claramente a un hombre temeroso, a un hombre lleno de dudas y lleno de incredulidad, a pesar de que había visto la obra de Dios y que Dios se le había manifestado a través de la zarza. ¿Cómo cambia el rechazo la personalidad y el corazón de una persona? El rechazo es como una flecha destructiva que llega a la vida del ser humano. Ahora apliquemos estos pasajes a nuestra vida. Sentirnos rechazados afecta totalmente nuestra vida en todo sentido, no solamente en un área. Si miramos la historia de Moisés, lo afectó en muchas áreas. Así también es el rechazo en nuestra vida. Ser rechazado significa ser menospreciado. Ser rechazado significa ser tenidos en poco. Ser rechazado significa ser discriminado. Ser rechazado simplemente acaba con la autoestima de una persona. Ahora, muchas veces nos sentimos rechazados por las personas que amamos, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros amigos, por nuestra pareja o por la sociedad misma en la que vivimos, que le cuesta aceptar a personas que piensan diferente o que tienen características y actitudes diferentes. El rechazo convierte a las personas en personas aisladas, en personas introvertidas, pero también el rechazo puede llevar a la persona hasta el mismo suicidio. El rechazo profundo puede llevar a la persona a quitarse la vida. Leamos 2 de Samuel, capítulo 17, verso 23. Dice la escritura: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, mire lo que hizo Aitofel: se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Aitofel, un consejero de excelencia, acostumbrado a que su consejo fuera escuchado, vivió un momento en su vida donde no fue tenido en cuenta lo que él expresó, su buen consejo no fue tenido en cuenta. Y por esa razón, por ser rechazado, miren todo lo que hizo: se fue a su ciudad, ordenó su casa y se quitó la vida. El rechazo es usado por el enemigo para poner en la mente del ser humano pensamientos de derrota, pensamientos de pérdida del valor del ser humano, pero también pensamientos de muerte. Por eso es importante que si en su vida hoy usted ha sufrido de este flagelo del rechazo, debe reconocerlo en su vida para que el Señor, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, sane su vida y selle su corazón con su presencia. Quizás no has podido superar el rechazo
y el menosprecio de tu pareja, de tu familia, de tus padres, el rechazo de tus compañeros de estudio o tus compañeros de trabajo. Quizás, al igual que Moisés, hoy te sientes que estás en Madián, en la tierra de Madián, en la tierra de juicio, y te sientes que ya estás juzgado, que ya estás condenado. Sientes que ya dictaron una sentencia contra tu vida, y la sentencia que dictaron es que no vales nada, es que no sirves para nada, es que no eres capaz. Así se siente una persona que ha sido golpeada por el rechazo. Pero tenemos que comprender algo muy importante. Tenemos que comprender algo muy, muy importante. Que si alguien mostró su amor y misericordia por las personas que fueron rechazadas en su sociedad, fue nuestro Señor Jesucristo. Él no rechazó. Él mostró su amor y misericordia a un grupo selecto o no selecto, una cantidad de personas que en su sociedad estaban viviendo rechazo o sufriendo rechazo. Y Él mostró cuán grande es su amor y su misericordia por esas personas. Jesús mostró su amor y misericordia a los niños que fueron rechazados por los discípulos para que no se acercaran a Él. Leamos Marcos capítulo 10, versos 13 y 14. Dice la Escritura: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hay que entender que Jesús mostró su amor y misericordia a todos los niños, pero muchos rechazos y muchos daños a los niños se producen en edad temprana. Muchos daños en el corazón de hoy adultos, de personas que hoy son adultas, recibieron su rechazo en la niñez. Y fue en la niñez donde se dañó su corazón, y hoy son personas temerosas, inseguras. Son personas que se menosprecian a ellos mismos. Pero todo empezó en la niñez. Por eso es importante traer los niños al Señor. Por eso es importante traer los niños a Jesús. Porque Jesús, cuando no los traen a Él, cuando se lo impiden, cuando ponemos obstáculos para que los niños no vengan a Jesús, dice la Escritura que Jesús se indigna. Traigamos los niños a Jesús para que cualquier rechazo que ellos hayan sufrido en su hogar, en el colegio, donde ellos, en el contexto donde ellos se muevan, también sean ellos sanados por el amor y la misericordia del Señor. Jesús mostró su amor y misericordia por los leprosos. Los leprosos eran rechazados por su condición en la época de Jesús. Aquel que se acercaba y tocaba a un leproso, o un leproso le tocaba, se constituía en una persona impura. Leamos lo que nos muestra la Escritura en Mateo capítulo 8, verso del 1 al 3. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí podemos ver cuán grande es el amor de Jesús
por esas personas que en la sociedad son rechazadas. Cuán grande es la misericordia de Él por todos ellos. Ahí podemos mirar que Jesús no solamente aceptó que el leproso se le acercara, sino que Jesús extendió su mano y lo tocó, lo sanó y le restableció. Y no solamente lo sanó físicamente, sino que lo volvió a la sociedad. Cuán grande es el amor del Señor por los que han sido rechazados. Y este leproso recibió una restauración de parte del Señor. Tal vez la gente miraba a Jesús y decían, tocó al leproso o se acercó a él, y decían, se va a volver impuro. Pero Jesús eso no le interesaba, porque él tenía, en él estaba el poder, está el poder para sanar y restaurar la vida y sanar el corazón de los que han sido rechazados. Jesús mostró su amor y misericordia a las mujeres rechazadas en su época, en su sociedad. Leamos Juan capítulos 4, verso del 5 al 8. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era como mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Esta historia es muy conocida. Es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Los judíos y los samaritanos no se gustaban. Los judíos rechazaban a los samaritanos. Esa mujer no solamente era samaritana y Jesús judío, sino que además de eso sabemos que esa mujer había tenido 5 maridos y el que tenía no era el de ella. Y eso Jesús se lo mostró. Pero eso muestra también que esa mujer había sido rechazada 5 veces por 5 hombres distintos. ¿Cómo podría estar el corazón de esta mujer? Un corazón tan golpeado por el rechazo, por el menosprecio. ¿Dónde podría estar la autoestima de ella? Que hasta el punto que ya no quería de pronto tener un romance, un amorío o establecer una relación con una sola persona o con una persona que estuviera soltera, sino que ya se involucró en una relación donde con un hombre comprometido o casado. Eso muestra también cuánto había sido golpeado su autoestima. Pero Jesús se acercó a ella, y yo creo que usted conoce la historia. Jesús se acercó a ella y no solamente le sanó su corazón, mostrándole el amor y mostrando misericordia por ella, sino que no solamente eso, Jesús le dio vida y vida en abundancia, porque ella creyó a las palabras de Jesús, y al creer en las palabras de Jesús recibió vida. Y dice que habló a toda la comunidad, y mucha gente creyó por la palabra de ella. Así que ella no solamente creyó, sino que recibió salvación, recibió sanidad en su corazón y lo manifestó a otras personas. Ese es el Señor al que nosotros adoramos. Un solo encuentro con Jesús puede cambiar tu vida. Un solo encuentro con Jesús puede sanar todo tu corazón del rechazo que hayas sufrido hasta ese momento en tu vida.
Leamos Juan capítulo 4, verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? En la época de Jesús, a los maestros de la escritura no se les permitía hablar con mujeres, pero Él se acercó a hablar con ella para cambiar su historia, para cambiar su vida. Ahora, Jesús mostró su amor y su misericordia también por las prostitutas que había en la sociedad cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y lógicamente eran mujeres rechazadas por la ocupación que tenían, por lo que se dedicaban. Leamos Lucas. Hoy hemos leído muchos textos, pero son importantes las historias. Leamos Lucas capítulo 7, verso 36 al 39. Dice la escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús no rechazó a esta mujer que había vivido presa del pecado por mucho tiempo. Jesús no la rechazó. Jesús le mostró su amor y aceptó su adoración. Jesús aceptó su adoración y le ofreció Jesús su misericordia. Y miremos un grupo más de esa sociedad a los cuales Jesús no rechazó, sino que le mostró su amor y su misericordia. Jesús mostró su amor y su misericordia a los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que trabajaban para el imperio romano, cobrando los impuestos a sus mismos hermanos, que por lo general cobraban más impuestos de los que debían. Por eso eran ricos. La mayoría oprimía al pueblo judío y se enriquecían con eso. Eran ladrones. Y Jesús no los rechazó, sino que Jesús tuvo misericordia y mostró amor por ellos. Porque como Él dice en la Escritura, Él no vino a salvar Él no vino a salvar sino a lo que se había perdido. Él no vino a salvar a los santos, sino a los pecadores, llamarlos al arrepentimiento. Él vino a salvar lo que se había perdido. Dice Lucas capítulo 7, verso 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús se involucró y tuvo contacto con diferentes personas de la sociedad en la que Él vivía. Y todas las personas de alguna manera habían sufrido el flagelo del rechazo. Porque estos publicanos eran rechazados por sus mismos hermanos por ser publicanos, por dedicarse a cobrar los impuestos. Y eran considerados por ellos
como pecadores, como ladrones. Eran rechazados completamente. Pero Jesús se acercó a ellos a darles la oportunidad de arrepentirse y entrar al cielo. Le mostró misericordia y también le mostró su amor. Ahora, todas estas personas fueron sanadas por el Señor. Fueron sanadas. Ellos superaron el rechazo. Todos fueron personas que pudieron superar todas esas circunstancias. Pero con Jesús. Pero con Jesús. Sí podemos superar el rechazo. Sí podemos superar el rechazo. No importa que tanto nos hayan rechazado, no importa que tanto nos hayan menospreciado o que tanto nos hayan marginado. Podemos entender a través de la Escritura y lo que muestra Jesús, que Dios siempre está dispuesto a recibirnos con amor, que Dios siempre está dispuesto a abrazarnos, aunque otros nos hayan rechazado. Y no solamente el Señor está dispuesto a recibirnos, sino que también está dispuesto a sanarnos y a levantar nuestra cabeza. Tenemos que entender eso. Y el Señor lo dejó bien claro en Juan capítulo 6, verso 37. El Señor Jesucristo dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, dijo Jesús. Al que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que ha sido rechazado, menospreciado, marginado, yo le digo, si vienes a Jesús, Jesús te sana completamente, te restablece y te da una vida diferente y una vida en victoria. Leamos Mateo capítulo 11, verso 28, para fortalecer el texto que les di hace un instante. El Señor Jesús también dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso de todo lo que sufrimos y de toda la opresión que puede haber en tu mente y en tu vida a raíz del rechazo, el descanso de todo eso solamente lo vas a encontrar en Jesús. Miremos, para concluir, veamos lo que Dios hizo en la vida de Moisés. Porque la vida de Moisés no quedó allí donde hasta ahí es donde leímos. La vida de Moisés fue restablecida y fue bendecida por la mano de Dios. Leamos Hechos capítulo 7, verso del 30 al 35. Dice así la Escritura: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés a quien habían rechazado, escúchalo bien, mira lo que dice escucha lo que dice la Escritura. A este Moisés a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ese hombre que fue rechazado, ese hombre que fue menospreciado por su propio pueblo, por sus propios hermanos, fue tomado en cuenta por el Señor en sus planes. Dios no abandonó los planes que tenía con Moisés. Dios no los abandonó.
Ese mismo Moisés que fue rechazado, dice la escritura que Dios lo comisionó y lo envió para que fuera el libertador del pueblo de Israel. Todo rechazo en la vida de Moisés fue sanado con la palabra de Dios. Fueron las conversaciones que Moisés tuvo con Dios lo que lo llevó a creer y a confiar en la palabra de su Dios. Y cuando creyó y confió en la palabra de su Dios, entonces toda la opresión del rechazo desapareció. Y empezó a confiar que en Dios sí se podían lograr las cosas. Y empezó a confiar y empezó a ver la gloria de Dios. Dios no ha dejado. Yo quiero que tú escuches lo que ahora voy a decir. En el nombre de Jesús. Dios no ha dejado de creer en ti. Aunque tú mismo no creas en ti, Dios no ha dejado de creer en ti. Así como hizo con Moisés, nunca Dios dejó de creer en Moisés. Aunque al principio fue rechazado, él cumplió su labor 40 años después, pero la cumplió. Dios definitivamente no ha dejado de creer en ti. Y también tienes que saber algo. Dios no te ha sacado de sus planes. Dios no te ha sacado de sus planes, aunque ya no estés en los planes de otras personas o de los demás. Pero en los planes de Dios sí estás. Dios no te ha sacado de sus planes. Así como le sucedió a Moisés. Uno pensaría, ya la historia de Moisés no se va a cumplir. Ya el plan de Dios en Moisés no se va a cumplir. Pero Dios lo hizo. Dios lo sanó. Dios lo levantó. Levantó su cabeza. Hoy en día Moisés es conocido como el gran libertador. Un hombre usado por Dios de una forma extraordinaria. Pero él tuvo que vencer el rechazo. ¿Y cómo lo venció? Confiando en su Dios. Confiando en su Dios, en sus palabras. Confiando en su Dios y creyendo en lo que su Dios le decía. Sí podemos superar el rechazo. Sí lo podemos superar. Confiando y creyendo. Confiando y creyendo que Dios nos ama tal y como somos. Dios nos ama tal y como somos. Así Dios nos ama, tal cual como usted es. Y no solamente eso, Dios tiene planes extraordinarios para cada uno de nosotros. La forma de superar el rechazo es confiando en Él. La forma de superar el rechazo es confiando en que Él te ama, confiando en que Él te ama, confiando en su palabra y creyendo en Él. Esa es la forma de ser sanado del rechazo. Y confiando en que Él tiene planes extraordinarios para tu vida. Porque aunque para muchos eres el descartado, Dios ha escogido ese caballo descartado para hacerlo el vencedor y el campeón y el victorioso. Lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Eso dice la Escritura. Tenemos que entender que Dios tiene planes extraordinarios para nosotros. Eso lo dice en Jeremías 29:11. Esa escritura debería estar pegada en tu frente, puesta en el espejo donde te miras todos los días. Debería estar puesta en varios sitios donde la pudieras ver. Dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. Los planes de Dios con nosotros son planes de bien y no de mal. Planes para darnos definitivamente una esperanza gloriosa. Y si tú miras la historia de hombres de Dios como Moisés, te das cuenta que eran hombres tal vez como nosotros, que sufrimos rechazo en un principio. Eran hombres que se menospreciaban a ellos mismos, con una baja autoestima. Eran hombres que habían sido inseguros, temerosos, pero empezaron a creer en las palabras del Dios al que adoraban. Empezaron a confiar en el amor que el Dios al que adoraban le profesaba.
Y cuando empezaron a hacer eso, entonces Dios los transformó en hombres extraordinarios, los transformó en guerreros, los transformó en profetas extraordinarios, de señales, de milagros. Dios quiere que nosotros creamos en su palabra y confiemos en su amor. Y esa es la forma de superar todo rechazo en nuestra vida. Porque cuando tú empiezas a creer lo que Dios dice de ti, entonces empiezas a superar cualquier rechazo en tu vida. Cuando a ti te dicen que no sirves para nada, entonces Dios te dice que tú eres su instrumento, que tú eres su instrumento de oro, que tú eres su flecha bruñida. Entonces Dios te dice que tú eres su instrumento valioso, que tú eres templo del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a entender lo que Dios dice de ti, toda palabra de rechazo huye, y aún todo espíritu de rechazo huye por causa de la palabra y del Espíritu Santo. Es por eso, cuando Moisés empezó a escuchar a Dios, a entender a Dios, a confiar en Él y a recibir de su amor y a entender el amor y el poder del Padre, todo rechazo se fue yendo de la vida de Moisés y Dios lo convirtió en uno de los profetas más extraordinarios de la Escritura, de la historia del pueblo de Israel. Capaz Dios lo usó para hacer cosas que ningún otro ha hecho en la historia. A ese temeroso, a ese de autoestima baja, lo usó Dios para dividir el mar. Oh, cuánto poder tiene Dios para transformar el corazón del ser humano. Pero tenemos que empezar a creer en lo que Él dice de nosotros, en su palabra, en sus promesas. Tenemos que empezar a confiar en el Dios en el que adoramos o al que adoramos. Confiar sobre todas las cosas que Él nos ama, que Él nos ama tal y como somos. Pero eso sí, tiene planes gloriosos que nada ni nadie va a cambiar. Mientras obedezcas, los planes de Dios se cumplen en tu vida. Si tú has sufrido del flagelo del rechazo, si en tu vida sientes que eres temeroso o temerosa, que además de eso eres inseguro en muchas cosas y que tu autoestima está por el suelo, que no crees que puedas lograr las cosas, tienes que venir al Señor. Tienes que venir al Señor para que te sane. Tienes que venir al Señor para que cambie tu corazón y lo mude en un corazón que confía en su amor, que siente su amor. Yo te invito ahí donde estás en tu casa. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Si tú estás solo o estás sola ahí en tu casa y sientes el deseo de llorar, no lo contengas, porque es el Espíritu Santo que está haciendo que se cicatricen tus heridas. Vamos a orar. Padre, en esta noche nos acercamos a ti, porque al igual que muchos seres humanos, hemos sufrido del rechazo. Hemos sufrido de este flagelo que ha golpeado nuestra vida y nuestro ser, que ha cambiado nuestra personalidad y nuestra autoestima, y que por eso hoy nos cuesta tanto hacer algunas cosas, porque hay temor en nuestros corazones, hay muchas inseguridades. Pero hoy entendemos, Señor, que en ti todas las cosas pueden cambiar. Hoy entendemos que si acepto tu amor, hoy entendemos que si acepto tu amor y creo en tus palabras y en tus promesas y en lo que tú dices que soy o que somos, entonces mi corazón va a ser transformado. Señor, hoy entiendo, Padre, por qué muchas cosas era dudoso e incrédulo, pero hoy te pido que sanes nuestros corazones. Hoy te pido que allí donde
estás en cada casa, llegues, Espíritu Santo, y quites todo rechazo, todo espíritu de rechazo y toda autoestima por el suelo. Levántala hoy en el nombre de Jesús. Y todo rechazo, todo espíritu de rechazo lo reprendemos y le echamos fuera de las vidas de las personas. Aún todo espíritu que le traía pensamientos de suicidio, pensamientos de que no valgo nada, de que no sirvo para hacer las cosas, hoy reprendemos en el nombre de Jesús todos esos espíritus atormentadores. En el nombre de Jesús los echamos fuera. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesucristo que así como lo hiciste con Moisés, lo haga con cada una de estas personas, trayendo a su vida sanidad, trayendo a su vida libertad en el nombre de Jesús. No permitas que el rechazo los lleve al aislamiento, a la soledad o a la muerte. Hoy te pido en el nombre de Jesús que guardes a cada persona y sanes su corazón y lo transformes con tu poder en el nombre de Jesús. Mira que ellos hoy se están acercando a ti, Señor, y los que se acercan a ti, tú nos dices claramente que tú no lo echas fuera, que tú los recibes. Y por eso en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que cada una de estas personas se llene su corazón de amor, se llene su corazón de paz y se sientan amados y sientan, Señor, ese amor eterno que tú les has ofrecido desde el principio de los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, inunda cada hogar y cada persona con tu presencia y levanta su cabeza, fortalécelo. No importa que tantos pecados haya cometido en el pasado, si hoy se acerca a ti, yo sé que es perdonado, porque si se acerca arrepentido, tú le perdonas, le sanas, Señor, porque lo hemos visto cómo muestras tu amor y tu misericordia a través de tantos hechos en la Escritura. Padre, hoy te pedimos que cada corazón sea sanado y cada cabeza levantada, porque tú eres quien levanta nuestra cabeza. Hoy te pedimos que levantes la autoestima de aquellos que se menospreciaban a sí mismos. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Vuelve a aquel temeroso o temerosa en una persona segura, confiada en ti, y que confía en sí mismo, porque el Dios Todopoderoso le guía y le dirige. A los fuertes guerreros que confíen en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Conviértenos en hombres y mujeres poderosos en palabra y en obras, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendice a estas personas y tócalas con tu precioso Espíritu Santo y dale sanidad total, para que entiendan que tú tienes planes de bien y extraordinarios para sus vidas. Que entiendan que en tus manos son completamente valiosos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. Gracias por tu precioso Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro sanador y nuestro consolador. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.